Hola y bienvenidos a un video más. El día de hoy hablaremos sobre la muestra, los criterios de selección, el muestreo probabilístico y no probabilístico, el cálculo del tamaño de la muestra y por último, quédate hasta el final del video para que veas cómo calcular la muestra en menos de 5 minutos. Acompáñame. Tenemos que identificar el universo para realizar el cálculo de la muestra. Tenemos que el universo o población de estudio es la totalidad de individuos o unidades de observación. Y por otra parte, la muestra, que va a ser la selección representativa de la población o unidades de observación. Utilizaremos este título como ejemplo. Nivel de satisfacción de la atención médica en pacientes diabéticos de la Unidad de Medicina Familiar 65 en México. Para obtener el dato de nuestro universo, necesitamos tener el número de pacientes diabéticos adscritos a la unidad médica, que en este caso serán 3.357. Y para hacer el cálculo de la muestra, necesitamos una fórmula para poblaciones finitas, la cual resultará de una muestra de 344 participantes. Esto quiere decir que de nuestro universo de 3.357 diabéticos, solamente tomaremos una muestra de 344. Esto con un intervalo de confianza del 95%, frecuencia esperada del 50% y unos límites de confianza del 5%. Quédate hasta el final del video y te daré un tip para hacer los cálculos de la muestra en menos de 5 minutos. Ahora nos toca ver qué características deben de tener estos 344 pacientes para poder participar en el estudio. Esto lo vamos a hacer a través de los criterios de selección, los cuales constan de criterios de inclusión, criterios de exclusión y criterios de eliminación. Los criterios de inclusión son aquellas características que debe de reunir el sujeto o unidades de observación para ser seleccionado a participar en el estudio. Por otra parte, los criterios de exclusión son aquellas características que deben de estar ausentes en el sujeto o unidades de observación para no ser seleccionados a participar en el estudio. Y por último, los criterios de eliminación son aquellas características que aparecen una vez que ya han sido seleccionados los sujetos o las unidades de observación y que obligan a eliminar a los mismos del estudio. Aquí tenemos nuestros 3 criterios de selección. Los criterios de inclusión entonces son las características que deben de estar presentes. Los criterios de exclusión, las que deben de estar ausentes. Y por último, los criterios de eliminación. En este caso, el paciente ya cumplió con los 2 anteriores, pero pasa algo que amerita que se salga del estudio. Regresando al título que utilizamos como ejemplo, nivel de satisfacción de la atención médica en pacientes diabéticos de la Unidad de Medicina Familiar 65 en México, podemos tener estos criterios de selección. Para los criterios de inclusión, queremos que tengan 2 características: que sean adscritos a la unidad de medicina familiar y que tengan el diagnóstico de diabetes, sería nuestro principal. El segundo sería que tengan más de 6 atenciones, esto debido a que queremos medir el nivel de satisfacción de la atención. Por otra parte, los criterios de exclusión podría ser que tengan comórbidos crónicos degenerativos aparte de la diabetes. Y por último, el de eliminación, pacientes que decidan retirar su consentimiento de participación durante el estudio. Es muy importante que nunca hagas esto. El mayor error que encontramos en los criterios de selección es que ponen el mismo en el de inclusión y en el de exclusión. Aquí tenemos un ejemplo. Quedamos que íbamos a utilizar 2, pacientes diabéticos adscritos a la unidad y pacientes con más de 6 atenciones médicas en el último año. El error más común es que utilicen estos 2 en negación, como quedaría pacientes diabéticos que no estén adscritos a la unidad y pacientes que tengan menos de 6 atenciones. Esto nunca lo debes de hacer. Como ya hemos visto, los criterios de inclusión son las características que deben de estar presentes, los de exclusión las que deben de estar ausentes. Sin embargo, si una ya la pusimos en el de inclusión, se sobreentiende y está implícita en las de exclusión. Ahora veremos las técnicas muestrales.
Existen dos grandes métodos, el probabilístico y el no probabilístico. Si una muestra fue elegida al azar y a través de un método probabilístico, tenemos mayor probabilidad de conducir a conclusiones válidas y confiables. Existen 4 técnicas muestreales en el ámbito probabilístico: aleatoria simple, sistemática, estratificada y en conglomerados. La aleatoria simple requiere para su aplicación de una tabla de números aleatorios a través de la cual se sortea un número y automáticamente queda seleccionado el sujeto o unidad de observación. Esto es meramente al azar, inclusive podría ser por un volado. La sistemática es donde cada n número de sujetos va a ser elegido de una manera sistemática. Por ejemplo, cada tercer paciente que entre a la consulta. U otra forma sería elegir a los números pares y dejar a los nones fuera del estudio de un listado previamente hecho. En la técnica estratificada, vamos a dividir a los sujetos o unidades de observación en categorías o subgrupos. Y de esta manera haremos una aleatorización para elegir qué grupo entra y qué grupo quedaría fuera. Y por último, en conglomerados. Vamos a agrupar un número de sujetos o unidades que tienen algo en común y que se integran por un conglomerado. Por lo general se utiliza con áreas geográficas. Si queremos sacar una muestra representativa de un estado, lo podemos hacer por comunidades y ahí entraría en conglomerados. Y en su contraparte existe la forma no probabilística. Esta se divide en 3, por conveniencia, por cuota o el censo. Por conveniencia, no existe un orden para obtener a los sujetos o unidades de observación. Se pueden elegir de manera consecutiva o a conveniencia del investigador, como lo dice su nombre. Por cuota, se tiene que determinar al inicio del estudio y debe de cumplirse. Un ejemplo que podríamos tomar es elegir 10 pacientes cada día. Y el último es el censo. En este se toma la totalidad del universo y no es necesario hacer un cálculo directo de la muestra. Ahora que ya hemos decidido cómo vamos a realizar nuestro muestreo y cuáles son nuestros criterios de selección, toca calcular la muestra. El tamaño de muestra es una aproximación del número de unidades de observación necesarias. No garantiza que se cumpla el objetivo de la investigación, pero sí incrementa la posibilidad de que se logre. Y si no se hace de una manera adecuada, la muestra puede ser insuficiente o demasiado grande. Para hacer el cálculo de la muestra, tenemos que responder a estas preguntas. ¿Qué tipo de población es? Si es finita o infinita. ¿Qué tipo de inferencia será realizada? Si va a ser una estimación o una prueba de hipótesis. Y por último, ¿qué tipo de parámetro será estimado o probado? Para responder la primera pregunta, ¿qué tipo de población será? Cuando es una población finita, nos habla de que será una cantidad exacta de sujetos o unidades de observación y no pueden acceder nuevos casos. Por otra parte, una población infinita es aquella que sí permite el constante reemplazo de nuevas unidades de observación. Un ejemplo sería una corte abierta, en donde se irá renovando la muestra conforme salen los pacientes e ingresan nuevos. Para la segunda pregunta, ¿qué tipo de inferencia será?, se consideran dos grandes áreas, la estimación y la prueba de hipótesis. En la estimación se produce el cálculo aproximado de un parámetro, llámese porcentaje o promedio en la población a partir de una muestra. Y para la prueba de hipótesis, da respuesta a la existencia de una asociación o una diferencia entre parámetros, favoreciendo la toma de decisión en torno a la población a partir de la muestra. ¿Qué quiere decir esto? Cuando es una estimación, vamos a hacer estadística descriptiva. Y la otra, a grandes rasgos, será cuando intentemos demostrar alguna hipótesis. Aquí podemos observar algunas fórmulas que son las más utilizadas para realizar este cálculo. Cuando es para una proporción de una población, cuando es para ver la diferencia de proporciones de dos poblaciones, cuando vamos a buscar la media de una población o cuando vamos a ver la diferencia de medias de dos poblaciones. En este otro cuadro se muestra la fórmula para calcular la muestra cuando queremos hacer una prueba de hipótesis o cuando queremos hacer una estimación. ¿Qué les parece si desmenuzamos una fórmula? Esta es para la comparación de dos proporciones. Es la fórmula más utilizada para ensayos clínicos, cortes y casos y controles.
Bueno, aquí podemos observar la fórmula, pero el objetivo de este canal no es hacerlos bolas con fórmulas, por lo tanto les voy a pasar un tip para que no tengan que realizar nada de esto. Lo primero que tienen que hacer es descargar esta aplicación que es gratuita y la encuentran en cualquier buscador. EpiInfo. Aquí les dejo la imagen para que vean cuál es. Ahora vamos a retomar el ejemplo de un principio del video. Nos decía que íbamos a calcular el universo de 3.357 diabéticos para ver una muestra con un intervalo de confianza del 95%, frecuencia esperada del 50% y límites de confianza del 5%. Vamos a ingresar a la aplicación al apartado de StatCalc. Una vez ahí, nos va a aparecer todas estas opciones. Ahí podemos realizar tamaño de muestra, cuando es una muestra para casos y controles no pareados, para una corte no pareada, análisis de 2x2, estudio de casos y controles emparejados, análisis de tendencia lineal y unas calculadoras. Vamos a ingresar a tamaño de muestra. Ahí encontraremos esta información. Lo único que tenemos que hacer es poner el número de nuestro universo en donde dice tamaño de población. En este caso quedamos que eran 3.257 y en automático nos va a dar nuestro cálculo de muestra. Si recuerdan, la vamos a hacer con una frecuencia esperada del 50% y con un límite de confianza del 5%. Estos son los valores estándar, no les recomiendo moverlos. Quedamos que íbamos a tomar un intervalo de confianza al 95%. Por lo tanto, nos quedaría una muestra de 344. De igual manera, en la aplicación podemos observar cómo calcular una muestra para casos y controles no pareados. Aquí vendrán 3 fórmulas y también para una corte no pareada o un estudio transversal. Te invito a que explores la aplicación. Próximamente subiré más videos de cómo utilizarla. Recuerda, si te gustó el video y aprendiste algo nuevo, regálame un like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.